Es un privilegio siempre estar delante del Señor, claro está, y delante de su iglesia, de su congregación. Reciban un cordial saludo de la iglesia Jesús Gobierna. Le comentaba al hermano Ernesto, hermano Gleason, que ahorita que salí de allá la dejé llena, gloria a Dios. El local estaba ya lleno, gracias a Dios. Dios está haciendo la obra. Gracias por sus oraciones, hermano. Yo sé que esto también es resultado de las oraciones de nuestro hermano, nuestra cobertura. Quiero decirles también que el día del aniversario de la iglesia, del Centro Cristiano Arrebatamiento, 42 años, hermano. Bueno, compartimos lo que nos encomendó nuestro hermano Gleason, el apóstol, nuestra cobertura. Compartimos sobre el Cordero de Dios y fue una grande bendición en la iglesia, hermanos, quiero decirles. Dios se movió grandemente, Dios tocó corazones y fue algo hermoso ese culto que tuvimos cuando hablamos del Cordero de Dios. Amén. El Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo, de nuestras vidas, ha quitado ese pecado. Amén. Y a Él le damos la honra y la gloria por todos los siglos. Y lo felicito, hermano. Dios te bendiga por esos 42 años. Han sido de gran bendición para la Iglesia de Cristo aquí en nuestro país. Es uno de los ministerios más sólidos que ha tenido esta nación y pues yo sé que el galardón, el Señor me puso en el corazón decirte que el galardón que tienes allá en el cielo es muy grande, hermano. Dios te bendiga y le damos un aplauso a nuestro hermano por todos estos años de servicio. Gloria a Dios. Gracias a Él y gracias a nuestro Señor Jesús que lo ha respaldado. Gloria a Dios. Vamos a la Biblia, hermanos, vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas, el médico amado. Lucas, Lucas no conoció directamente a nuestro Señor Jesús. Él era un médico, caminó al lado de Pablo, fue apoyo, ayuda al lado de Pablo y Dios lo utilizó grandemente y nada más escribió uno de los evangelios más completos que tenemos en la palabra de Dios. Lucas, el médico amado. Hay un libro que se llama Médico de Cuerpo y Almas, ¿verdad? Habla de la vida de Lucas, escritor de este evangelio. Vamos a leer Lucas 19, hermanos. Quiero decirles, vamos a entrar de lleno a la palabra. Vamos a leer Lucas 19, 28. Habla de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Lucas 19, 28 y vamos a leer hasta el 44. Amén. ¿Está ahí listo? Gloria a Dios. Vamos a leer. Dice así. Dicho esto, iba Jesús delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien les preguntare, ¿por qué lo desatan? Le responderán así: porque el Señor lo necesita. Esa palabra Señor en el hebreo es Hashem, que significa el innombrable. Amén. Así les dijo Jesús, porque el Señor Hashem lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo Jesús. Y cuando desataban al pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatan al pollino, al burrito? Ellos dijeron, porque Hashem, el Señor, lo necesita. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subiendo a Jesús encima y a su paso, subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino.
Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y Jesús les respondió y les dijo: les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca a la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Oremos. Padre, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por esta semana, Señor, por este primer día de esta semana que estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor. El mundo, el cristianismo la llama la Semana Mayor, la Semana Santa, y queremos darte las gracias por lo que tú hiciste en esta semana, Señor, hace 2000 años. Es una semana muy especial, Señor, y como cristianos, Señor, queremos conocer más profundamente, Señor, todo lo que tú hiciste, Señor, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Señor. Gracias, Señor, por este fundamento y por esta bendita semana que tú escogiste para dar gloria a tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mira, hermano, Jesús, una semana antes precisamente de sufrir la crucifixión y su posterior resurrección, dice la Escritura que Él llega a Jerusalén. Y llega a Jerusalén a hacer una visita muy especial. Esta semana el cristianismo en el mundo la llama la Semana Santa o la Semana Mayor. Cabe mencionar que los cristianos, hermanos, conociendo el término santa, que significa, o santo, que significa apartado, separado, escogido, pues podemos decir que, pues sí, es una Semana Santa porque es una semana que Dios escogió, que separó para hacer cosas muy especiales para la humanidad, para el mundo entero, y muy especial, lógicamente, para nosotros, la iglesia. Amén. Porque la salvación está abierta para toda la humanidad, pero ¿quiénes se salvan? Los que aceptan a Jesús como su Salvador. Amén. Los que nos hemos convertido en iglesia, en asamblea de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces es una semana muy especial porque el Señor la separó. Llegó ese día especial Jesús a Jerusalén. Dice la Escritura que llegó sobre el lomo de un pollino, de un burrito, ¿sí? Y así lo llama la Escritura, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La religión popular en este país le llama el Domingo de Ramos, pero la Escritura le llama la entrada de Jesús triunfal a Jerusalén. Amén. ¿Y por qué se le llama la entrada triunfal, hermanos? ¿Por qué se le llama la entrada triunfal? O nos podemos preguntar, ¿por qué se le llama la entrada triunfal? Si la historia pareciera ser que nos dice que fue algo diferente a una entrada triunfal, por el hecho de que cuando entra Jesús ese día, unos días después, Él es brutalmente asesinado, es crucificado. Pues si lo vemos históricamente,
pues a lo mejor podríamos decir, bueno, pues no es una entrada triunfal, porque pues entra a esa ciudad, entra como un rey, lo vitorean como un rey salvador, como un Mesías, y pocos días después lo están crucificando, le están gritando, crucifícale. Es más, muchos, a lo mejor varios de los que lo estaban recibiendo ese día en Jerusalén, y gritaban, Hosana al Hijo de David. Hosana significa Jesús, ven y sálvanos ahora, sálvanos Señor, eso significa Hosana. Mesías, ven y sálvanos. Unos días después, a lo mejor algunos de ellos estaban gritando, crucifícalo. O como Poncio Pilato les dio la alternativa de a quién escogen o a quién quieren. ¿Quieren a Jesús, el que dice ser su rey, su salvador, su Mesías? ¿O quieren a Barrabás? Y dice que instigados por los religiosos, por los fariseos, gritó el pueblo, danos a Barrabás, queremos al ladrón, queremos al asesino, en lugar de a Jesús. Dice la Escritura que iba entrando Jesús, ya montado en el pollino, gritaban, bendito el que viene en el nombre de Jesús, y los fariseos se enojaron, los saduceos se enojaron, y le empezaron a decir a Jesús, cállalos, ¿qué no oyes que están gritando cuestiones sobre el Mesías? Están gritando cuestiones mesiánicas, porque lo llamaban maestro a Jesús. De ninguna manera lo aceptaban como el Mesías Salvador. Y Jesús simplemente le respondió, mira, si yo les digo que se callen a estos, las piedras lo gritarían. ¿Por qué? ¿Qué le estaba diciendo Jesús en ese momento o qué quería darles a entender? Que él sí era el Mesías, aunque ellos, su pueblo, el pueblo de Israel, no lo aceptara. Yo no los puedo callar, porque las piedras clamarían, porque yo soy el Mesías. Aunque ustedes, pueblo de Israel, no me acepten. Las piedras clamarían, yo sí soy el Mesías, aunque ustedes no lo quieran aceptar. Entonces pareciera pues que va a su pueblo, va con su pueblo. Dice la Escritura que a los suyos vino, Juan 1:12, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas su pueblo no lo recibió. Entonces, pareciera ser que en lugar de ser una entrada triunfal, pues fue una entrada llena de tropiezos, de complicaciones. Es más, el pueblo de Israel, el pueblo de Jesús, la nación de Jesús como israelita, han pasado ya 2000 años y siguen sin aceptarlo como Mesías Salvador. Es más, están esperando a otro Mesías. El pueblo de Israel en estos momentos está que le anda, que ya quiere construir el tercer templo y quiere que venga su Mesías Salvador. Lo están esperando a otro. Entonces pareciera ser que la entrada de Jesús a Jerusalén, pues ¿por qué? ¿Por qué lo llama la Biblia, la palabra de Dios, lo llama la entrada triunfal? Amén. Si está llena de las contradicciones que les acabo de decir. Pareciera, ¿verdad? Al parecer parece, ¿verdad? Como dicen algunos. Pareciera que está todo en contra. Pero vamos a ver y vamos a entender, hermanos, por qué la entrada de Jesús a Jerusalén sí fue una entrada triunfal, hermanos. Con esa entrada, Jesús, nuestro Señor, triunfó. Es más que un triunfador, es el vencedor. Amén. Y nosotros somos, por ende, más que vencedores. Porque Jesús es un triunfador, hermanos. En primer lugar, vamos a entender por qué
tengo varias razones, encontré varias razones de por qué Jesús sí fue un triunfador al entrar a Jerusalén en ese día. La primera razón de este triunfo es que Jesús, con esta entrada a Jerusalén, estaba cumpliendo varias profecías mesiánicas con respecto a su primer venida. Si vamos al libro de Zacarías, un libro antes en el Antiguo Testamento, un libro antes de Malaquías, se le llama uno de los profetas menores, no porque sea menor de importancia, sino porque el tamaño del libro a lo mejor no fue tan grande como los profetas mayores que se le llama Isaías, Jeremías, Ezequiel. Por eso se le llaman los profetas menores, pero de que son profetas importantes, y a todos se les podría llamar mayores, porque fueron y hablaron inspirados por Dios mismo, por Yahvé, por nuestro Dios. Y miren lo que profetizó. Esto lo profetizó 500 años, aproximadamente 500 años de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, 9:9, dice: alégrate mucho, hija de Sión. Hija de Sión habla del pueblo de Israel, habla de Jerusalén. Dice: da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Repito, 500 años antes, esto profetizó Zacarías acerca de la entrada de un rey que vendría a Jerusalén. Y dice: gózate, alégrate mucho. Dice: porque tu rey viene a ti, viene cabalgando, humilde, justo, salvador, sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Si nos venimos al tiempo de Jesús, quiero decirles que en ese tiempo en Jerusalén, en Israel, había una tradición muy especial, porque los judíos son muy dados a crear tradiciones de la misma palabra de Dios. Jesús mismo a veces los condenó, les dijo: ustedes por seguir su tradición, ¿verdad? Y ignoran la palabra o destruyen la esencia de lo que realmente la palabra de Dios dice. Pero en este caso había una tradición muy en especial que se daba entre el segmento popular, vamos a decirlo así, del pueblo de Israel, que era que viniendo y acercándose la fiesta de la Pascua, hacían todos los pueblos alrededor, que eran de clases más populares, ataban un burrito en su patio con dos objetivos, o con varios objetivos. Uno de ellos era que el día que viniera el Mesías, pues ahí estuviera el burrito y lo pudiera utilizar, pudieran ellos reconocer quién era el Mesías y tuvieran el privilegio de utilizar pues el burrito de ellos. Esa era una tradición muy popular entre los judíos. Había otras tradiciones, o existen otras tradiciones. Por ejemplo, está la tradición que dice ahí, el profeta Malaquías dice que antes de que venga el día del Señor, mandará al profeta Elías. Y ahora el pueblo de Israel tiene la tradición de que el día de la Pascua ponen una silla, la dejan vacía, esperando a que se siente ahí el profeta Elías. Entonces tenían esta tradición. Jesús, como buen judío, nuestro Señor Jesús, como buen judío, conocía las tradiciones. Conocía estas tradiciones. Entonces, si regresamos a donde comenzamos, a Lucas 19, vamos a ver la orden que les da a sus discípulos. Les dice: vayan y van a encontrar un pollino, vayan. Pero no les dice a Jerusalén, les dice: vayan a la aldea de enfrente. Amén. Porque en Jerusalén
vivían los ricachones, vivían los religiosos, los del Sanedrín, vivían los fariseos, los saduceos, los cobradores de impuestos. O sea, en Jerusalén estaba la crema innata, los pirurris, para que me entiendan. Ahí estaban en Jerusalén. Dominaban toda esa zona de Jerusalén. Por eso cuando Jesús entra, dice que se preguntaron, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este hombre? Venía una multitud, le seguía. A Jesús había hecho muchas sanidades en muchos pueblos alrededor. Había estado en Betania, había resucitado a Lázaro una semana antes. Por cierto, dice la palabra de Dios, y Jesús mismo lo dijo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y no porque sea un pecado ser rico, porque el pecado del rico es pensar que no necesita de Dios, que no necesita de Cristo. Amén. Que ya como sus necesidades están cubiertas, ¿para qué busco a Dios? Por eso la gente alrededor, el populacho, la clase media baja o popular, estaba más abierta a las cosas de Dios, y eso pasa en la actualidad. Amén. Cuán difícilmente Jesús dijo, entrará un rico. Dice, los discípulos se quedaron maravillados, entonces ¿quién se salvará? Y Jesús les reafirma, cuán difícilmente entrarán los que ponen su corazón en las riquezas o dependen de las riquezas, pensando que no necesitan de mí, no necesitan de Dios. Una vez a mí el Señor me mandó a predicarle, tenemos un doctor ahí en Satélite, un hombre muy rico, había hecho muchas riquezas, y el Señor me dijo, ve y dile que él es un pobre, desventurado, ciego, que necesita de mí. Amén. Cuando yo fui a predicarle, pelaba los ojos diciendo, ese soy yo, que pienso que soy muy rico y que tengo mucho dinero, pero no tienes nada. Dice, el Señor me dijo, dile que no tiene nada. Mientras no me tenga a mí, no tiene nada. Mientras no tengamos a Cristo, hermanos, no tenemos absolutamente nada. Amén. Dice que lo acompañaba una multitud, hermanos. Una multitud acompañaba a Jesús. Y hablando de la tradición, hermanos, dice que llegaron al lugar del patio donde estaba el pollino, desataron al pollino, se cumplió la palabra, les preguntaron a dónde lo llevan, ellos dijeron, Hashem nos lo ordenó, y cuando lo termine se los devolvemos. Yo creo que ellos, los que estaban esperando esa profecía, pues inmediatamente salieron y desataron, ayudaron a desatar el pollino, el burrito, se los dieron, es más, probablemente hasta salieron corriendo tras de ellos porque estaban esperando al Mesías. Fueron parte a lo mejor de esa multitud que clamó al Señor. ¿Por qué fue triunfal en primer lugar la entrada de Jesús a Jerusalén? Porque se cumplió esta profecía. Jesús entró en la aldea en un pollino, sentado en un pollino. Amén. Esa es la primera razón, porque Jesús cumplió varias profecías, y esta es una de las profecías más importantes en las que Jesús da su cumplimiento. Amén. Los mismos fariseos, ¿verdad? Dijeron, no te aceptamos. Jesús tuvo mucho enfrentamiento con los fariseos, con los religiosos de su tiempo. Jesús los llegó a nombrar o a decirles que eran sepulcros blanqueados porque tenían religión. Enseñaban religión, no enseñaban la palabra de Dios, enseñaban tradiciones de hombres. Cuando Jesús entra a Jerusalén, hermanos, dice la palabra que la ciudad se conmovió. Decían, ¿quién es este? No lo conocían. Repito, entraron
Entran a Jerusalén y los que cantaban Hosana al hijo de David, días después estaban crucificándole. Quiero que entendamos un poquito el contexto que vivía el pueblo de Israel en ese tiempo y sobre todo la ciudad de Jerusalén. Era un tiempo, hermanos, de opresión. El pueblo de Israel estaba oprimido por el imperio romano, les cobraban impuestos terribles, los tenían bajo un yugo, bajo la espada de hierro que representa Roma. No nada más estaban bajo esa opresión, también estaban bajo opresión de la ley, de la ley religiosa que manejaban los fariseos y los saduceos. Era terrible. Jesús una vez los reconvino, les dijo, ustedes ponen pesadas cargas que ni siquiera con un dedo quieren levantar. Estaban oprimidos por los romanos. El pueblo de Israel estaba oprimido por los religiosos, por el Sanedrín, por los del templo. Estaban oprimidos porque dentro del pueblo de Israel estaban los cobradores de impuestos, hermanos, que hacían corrupción terrible. O sea, si los romanos decían, me vas a pagar, no sé, el 50% de impuestos, por decir algo, pues les cobraban los cobradores de impuestos pues otro 30%, o sea, les dejaban sin dinero. Jesús muchas veces lo reconvino. Jesús llamó a Mateo, por ejemplo, que era un cobrador de impuestos, tuvo que dejar toda esa corrupción. Una vez pasó junto a Zaqueo y Zaqueo dijo, Señor, si he robado, pues regreso 4 veces más al que le haya robado. Yo creo que Jesús a Zaqueo ha de haber pensado, pues no sabes ni lo que dice Zaqueo porque no te va a alcanzar ni la lana de tanto que has robado. ¿Sí? O sea, el pueblo de Israel era un pueblo oprimido. Ellos estaban esperando que alguien lo rescatara. Es más, muchos de los que entraron ese día, la multitud, que vitorearon a Jesús como diciendo lo que era el Salvador, el Mesías, estaban esperando un Salvador que le viniera a salvarlos de toda esa tiranía romana, de los fariseos, de la tiranía religiosa, etcétera, de la opresión económica, política, religiosa bajo la que vivían. Ellos esperaban eso. ¿Qué pasó? Que cuando ven que Jesús no se cumple eso en Jesús, pues se le voltean. Y los que vitoreaban a Jesús, unos días después los estaban crucificando, lo estaban matando. No, tú no eres el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos querían una salvación a su modo. Y así pasa con el hombre, hermanos. La gente quiere la salvación a su manera, a su forma, a sus ideas. Si vamos allá afuera y usted le dice a alguien, oye, ¿crees en Dios? No, pues sí creo, te va a decir. Oye, ¿crees en Jesús? Ah, no, también creo. Oye, pero si quieres ser salvo, mira, tienes que aceptar a Jesús, tienes que negarte a ti mismo, tienes que caminar con Cristo, tienes que llenarte del Espíritu, tienes que dejar el pecado. Y entonces la gente dice, pues ya no me gustó. Porque yo sí quiero la salvación, pero a mi modo. ¿Sí me explico? O sea, muchos de los que gritaban Hosana al Señor querían una salvación, querían un Salvador, pero querían un Salvador que llegara con espada y que destruyera el imperio romano, a los fariseos, los quitara en ese momento. Y como no se cumplió, pues se le volvieron en contra. Y así pasa en la actualidad, hermanos. Amén. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Y que nos habla también de por qué triunfa Jesús al entrar en Jerusalén. Triunfa Jesús porque nos enseña que Jesús no viene a salvarnos con base en una religión, nos trae una salvación que es verdadera. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Somos salvos por fe, dice la Escritura, no por obras. O sea, Dios tiene su método de salvación. Somos salvos por medio del arrepentimiento. Tenemos paz para con Dios y hemos sido justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo.
La salvación es un regalo de Dios, no es por obras. Amén. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? O sea, no es a la manera del hombre. Y los que esperaban a Jesús al entrar a Jerusalén querían que arreglara el mundo, arreglara a Jerusalén, arreglara a Israel en ese momento. Y es lo que mismo que espera Israel en estos momentos, que le quieren quitar Jerusalén, que lo quieren dejar sin país, que los quieren eliminar. Es exactamente lo mismo. Por eso están esperando un Mesías redentor. Esta es la segunda razón, hermanos, del por qué Jesús triunfó. Es más, parte de la enseñanza dice que un día después sale Jesús y y va caminando, ve una higuera, va a ver el fruto que había en ella, dice que no encuentra y la maldice. Al día siguiente vuelven a pasar y le dicen sus discípulos: Señor, mira, la higuera que maldijiste está muerta, se murió. Hay una enseñanza en esto, hermanos. En primer lugar, la higuera simboliza al pueblo de Israel. Amén. Es el pueblo de Dios, la higuera, Israel. Israel es el pueblo escogido por Dios. La iglesia somos el pueblo redimido por Dios. Son dos cosas diferentes. Cuando Jesús ve esa higuera, va a ver el fruto, pero Jesús sabía que la primavera era la primavera y las higueras no dan fruto en la primavera, dan fruto en el verano. Amén. Lo único que Jesús quería enseñarnos con esto es que Él sabía que con Israel, con su pueblo, no habría fruto, no estaba preparado. Es más, donde acabamos de leer, donde leímos, en el 19, en el versículo 44, dice que no estaban listos, no conocieron el tiempo de su visitación, el pueblo de Israel. O sea, Jesús sabía que no iba a haber fruto de su entrada en ese momento. No era el tiempo de que Israel diera fruto, sabía que lo iban a crucificar. Pero lo que sí sabía Jesús es que en lugar de Israel, Jesús levantaría unos días después la iglesia, su iglesia, que somos nosotros, que es usted y yo. Por eso es un triunfo, hermanos, porque aunque su pueblo, el pueblo judío no quiso la salvación, nosotros, los gentiles, que gentil significa un pueblo sin pacto, los judíos tenían un pacto, el pacto de Abraham y varios pactos que firmó Dios con ellos. Pero nosotros los gentiles no teníamos un pacto. El pacto lo firmó hasta que vino nuestro Señor Jesús. Amén. Que tomó en la cena del Señor, levantó la copa y firmó un pacto con nosotros, con la iglesia. Amén. Jesús tiene un pacto ahora con nosotros y fuimos injertados, dice ahí en Romanos, del 9 al 11. Fuimos injertados en el árbol por ese pacto, porque Jesús nos injertó. Por esta razón es que la entrada de Jesús a Jerusalén, aunque fue rechazado por el pueblo de Israel, fue un triunfo porque nosotros sí lo hemos aceptado, sí lo hemos recibido. Amén. Por cierto, quiero comentar esto con el permiso de nuestro pastor Gleason. Porque a veces, hermano, cuando se toma la cena del Señor, algunos hermanos dicen, no, pues yo no me siento digno de tomar la cena del Señor, y no la toman, ¿verdad? Así pasa en mi iglesia, les comento esto porque si les sirve, ¿no? ¿No pasa? ¿No pasa, hermano? Bueno, algunos dicen, no, yo no me siento digno. No, ¿cómo voy a tomar la cena del Señor? No soy digno. Hermanito, yo te voy a decir una cuestión a los que piensan así. Cuando te sientas digno de tomarla, yo te voy a dar un consejo con el permiso del hermano. Ya no la tomes, hermano. Mejor no la tomes, porque nunca seremos dignos de tomar la cena del Señor. Amén. Fuimos justificados por fe. Somos justos por fe. Jamás seremos dignos, Jamás serás digno.
Cristo nos hizo dignos, el perfecto. Por eso la entrada de Jesús a Jerusalén fue un triunfo, hermanos. Fue un triunfo. Jesús nos ha dado, hermanos, a nosotros la iglesia 2000 años para dar fruto. Amén. Si no encontró fruto en la higuera, en su pueblo en ese tiempo, a nosotros la iglesia, Jesús nos ha dado 2000 años para que estemos dando fruto, llevemos fruto delante de Él. Amén. Dios va a comenzar a tratar con su pueblo Israel cuando se construya el tercer templo. Va a empezar a tratar con su pueblo Israel, porque al final el pueblo de Israel aceptará a Jesús como su Salvador, como su Mesías, pero solo hasta el final. Amén. Por eso Jesús dijo, no te diste cuenta, dice, de tu visitación. Por eso lloró Jesús. Jesús sabía lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. ¿Sí? La tercera razón, hermanos, del por qué la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén fue triunfal, fue porque nuestro Señor Jesús entró como el Cordero de Dios a Jerusalén. Un cordero sentado en un pollino, en un burrito. ¿Pueden imaginar esa visión? Un cordero sentado en un burrito. Miren, en Génesis 12, Yahvé le da instrucciones a Moisés, al pueblo de Israel cuando salen de Egipto, y les dicen, quiero que me celebren esta fiesta, la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pesach, del pasar por, eso significa pasar por alto. Y quiero que me la celebren de esta manera. En el día 10 de Nisan van a agarrar por familia un cordero, lo van a tener 4 días ahí con ustedes, ¿verdad? Y al cuarto día me lo van a sacrificar. Ese fue el mandamiento que les da Dios a su pueblo. Y esta fiesta se llama la fiesta del Pesach, del pasar por alto. Dice, porque ese día yo voy a pasar y de la sangre del cordero ustedes la van a poner en los dinteles de la puerta, y entonces voy a mandar al ángel de la muerte, para que pase por ahí, donde vea la sangre va a pasar de largo, no va a matar al primogénito. ¿Sí? O sea, quiero que me celebren, y esa fiesta es perpetua, es la primer fiesta de la Pascua. Quiero que me la celebren. ¿Qué hace Jesús ese día domingo en su entrada triunfal? Pues Él entra como el Cordero de Dios, hermanos. Porque 4 días después estaba siendo crucificado, estaba siendo sacrificado. Es más, esa orden que da el Señor al pueblo de Israel de que estuviera 4 días el Cordero, ¿por qué se imaginan que se las dio? ¿Por qué no se echaban al Cordero inmediatamente? ¿Por qué será? ¿Por qué se imaginan? Una preparación, pero había algo más, hermanos, porque estaban con un pobre corderito 4 días, pues le agarraban cariño, ¿no? Y luego lo tenían que matar. Era para que le agarraran un poquito de cariño y después sacrificarlo. Amén. Así nos pasa a nosotros la iglesia, hermanos. Tenemos que aprender a amar el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Debemos aprender como iglesia a amar, a reconocer. Por eso Jesús estableció la cena. Esto lo harán en memoria de mí. Acuérdense, cada vez yo fui a una cruz, yo me di por sus pecados. O sea, ámenme. Yo hice todo por ustedes. O sea, ahora algo de allá para acá, ¿no? Amén. Esa era la razón, que le agarraran un poquito de cariño al corderito antes de matarlo. Agarrémosle cariño a nuestro Señor Jesús, hermanos. ¿Le da la gloria al Señor? Jesús es el Cordero de la Pascua, es el Cordero Pascual. Él entró como Cordero a Jerusalén para ser sacrificado por nuestros pecados. Ahí estaba el Cordero.
Cuando Dios le dice a Abraham, o Isaac le dice a su papá, está todo, papá, el cuchillo, la leña, todo, ¿dónde está el cordero? Dios proveerá. Ahí estaba la provisión. Dios proveyó miles de años después del Cordero Pascual, que es nuestro Señor Jesucristo. Es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo, de nuestras vidas, hermanos. Y por eso tenemos que ser agradecidos con Él. Amén. Esa es la tercera razón por la cual es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Porque Él entró como el Cordero de Dios. Él entró para ser sacrificado. Él ya sabía. No fue algo fácil, pero ya sabía que iba como el Cordero Pascual. Amén. Vamos a ver otra razón del por qué sí fue una entrada triunfal. Vamos a Mateo 23. Vamos al Evangelio de Mateo 23, versículos 37 al 39. Vamos a ver qué dice la Escritura, hermanos. Jesús levanta su voz y dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque les digo que desde ahora no me verán, hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús estaba aquí profetizando, hermanos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántos profetas no murieron en Jerusalén por predicar la palabra de Dios, por predicar al pueblo de Israel que se arrepintiera? ¿Cuántos no murieron? Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice Dios, Jesús hablando como de parte de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, diciendo: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? Dice, pero no quisiste. Dice, y desde ahora Jesús lanza una sentencia: no me verán más. Dice, esta casa será desierta, hasta el día que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta profecía, esto que profetizó nuestro Señor Jesús, se cumple directamente en el año 70 después de Cristo, 36 años después de que Cristo muere, resucita y sube al cielo, aproximadamente. Llega el general Tito, el hijo del emperador romano Vespasiano, y después de tener sitiada la ciudad, la destruye completamente. Dice Josefo, el historiador, dice que 1 millón de israelitas murieron. 1 millón fueron asesinados. Dice que la sangre corría por las calles. El templo fue totalmente destruido. Se cumplió la profecía de Jesús de Mateo 24, donde les dijo que no quedaría piedra sobre piedra, que hablando del templo, del segundo templo. Se le llamaba el templo de Herodes, porque Herodes lo había enriquecido, lo había ampliado, por eso le llamaban así. Se cumple en el año 70, dice, esta casa es dejada vacía, desierta, dice. Cumpliéndose esta profecía en el año 70. Han pasado 2000 años, hermanos, y apenas Israel está volviendo a ser edificada. En 1948, el 14 de mayo, Israel se vuelve a hacer una nación apenas, después de casi 2000 años. En 1967, en la guerra de los 6 días, retoman Jerusalén. No tenían todavía Jerusalén, la retoman, ahorita la tienen. No la pueden utilizar todo, sobre todo la parte del monte donde está
el templo de, ¿cómo le llaman? ¿De Aarón? ¿Perdón? La mezquita de Omar. No la pueden utilizar esa parte. No pueden meterse ahí, y ahí es donde quieren construir su tercer templo. O sea, apenas Israel está volviendo a armarse. ¿Pero qué? 2000 años después. Jesús les profetizó, esta casa será dejada vacía, desierta. ¿Hasta cuándo? Hasta que diga el pueblo de Israel, como dice ahí, hasta que diga el pueblo de Israel, bendito el que viene en el nombre, hasta que me acepten en mi segunda venida. Amén. Gloria a Dios. El templo sería destruido, fue destruido. Ya tienen todo listo para volver a construir el tercer templo. Pero pronto se va a empezar a construir cuando surja el anticristo, cuando comienza la semana 70, como dice la palabra, en su tiempo. Van a poder reconstruirlo. Y hasta el final, hermanos, es cuando aceptarán a Cristo, cuando se den cuenta de que aceptaron un falso profeta, un falso Mesías. Hasta que se den cuenta de eso, entonces aceptarán nuevamente a Cristo, pero hasta el final. Yo solo quiero decirles algo con respecto a esto del templo, hermanos. Dios se quedó sin su templo, porque ahí lo adoraban. Dios instruyó a David, a Salomón, que le construyeran un templo. Amén. A Nehemías que lo reconstruyera. Pero cuando destruyen este templo y el pueblo de Israel inicia la diáspora, es llevado a todas las naciones, pues Dios levanta otro templo. ¿Y cuál es ese otro templo? Pues es el templo que somos nosotros, que es la iglesia. ¿Qué no sabéis? Dice la Escritura que somos el templo del Espíritu de Dios. Que Dios no habita en templos hechos por mano humana. Nosotros ahora somos el templo, porque Dios no se podía quedar sin un templo en la tierra. ¿Sí me explico? Por eso, cuando reconstruya Israel su templo, pues este templo que somos nosotros, pues tenemos que irnos, hermanos. A eso se le llama el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener dos templos al mismo tiempo en la tierra. Esto se los dejo como enseñanza del por qué, hermanos, y de razón de por qué sí fue una entrada triunfal. Jesús sí entró triunfante a Jerusalén. Jesús triunfó en todo, hermanos. Hasta en la cruz, cuando dijo consumado es, estaba triunfando Jesús. Amén. Gloria a nuestro Dios. Dale un aplauso fuerte. Déselo bien al Señor, hermano. Gloria a Dios. Voy a concluir, hermanos, para terminar. Podemos seguirnos, hermanos, y comentar muchas más razones por las cuales la entrada de Jesús en Jerusalén sí fue triunfal. ¿Qué piensa, hermanos? ¿Sí fue triunfal o no fue triunfal? ¿Sí triunfó nuestro Señor Jesús? Claro que triunfó, hermanos. Nosotros somos el fruto de ese triunfo. La iglesia de Cristo es el triunfo de Jesús. Amén. Si Él es el vencedor, nosotros, dice la palabra, somos más que vencedores. Más que vencedores, más que victoriosos, hermanos. Somos triunfadores con Cristo, hermanos. Miren, le voy a explicar esto del pollino para que entendamos un poquito más. Cuando un rey conquistaba una ciudad, entraba en la ciudad, es más, los emperadores romanos, Napoleón, entraban en un caballo blanco. Ese era el estilo. Entraban con un caballo blanco, entraban en la ciudad, menospreciando, humillando al enemigo. A muchos de los enemigos, a los presos los llevaban encadenados, destruidos, casi muertos.
para demostrar su imperialidad, o su imperio, de que ellos iban a gobernar. Por eso entraban en caballos blancos, ¿sí? Mostrando su majestuosidad. Pero si llegaba otro y lo vencía, otro rey lo vencía, y lo dominaba, y el nuevo rey destruía la opresión que había impuesto el primer rey, ¿saben lo que hacía? Ese segundo rey, dice, entraba en un burrito a la ciudad, hablándoles de que traía paz, de que la opresión se había concluido, se había terminado, de que él ya no los iba a oprimir como el antiguo rey, como el otro rey, ¿sí? Eso era la tradición. Por eso Jesús, cuando entra en un pollino, entra a Jerusalén entra en son de paz, en son de bendición. Yo vengo a bendecirlos, dijo Jesús. Estaba enseñando a nuestro Señor Jesús. Yo vengo a bendecirlos. Pero ustedes, Jerusalén, no es el momento de dar fruto. Ustedes, pueblo de Israel, no es el momento de dar fruto. Ya darán fruto en su tiempo, pero en mi segunda venida, no ahora. Pero yo vengo en son de paz, y a los que me reciban, yo les daré esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Gloria a Dios, ¿queda claro? O sea, Jesús entró para demostrar que traía esa paz. Por eso la Escritura dice que oremos por la paz de Jerusalén, hermanos, por la paz de Jerusalén. Ahora, Jerusalén, como dice Zacarías capítulo 12, versículos 3 y 4, que en los últimos días el Señor pondría a Jerusalén por pesada carga a las naciones. Y es lo que está pasando ahorita. Es otra de las profecías que se está cumpliendo, que Dios pondría a Jerusalén por pesada carga a todas las naciones, porque todos van a querer venir en contra de Jerusalén, van a querer quitarle a Jerusalén al pueblo de Israel, pero el Señor ya no lo va a permitir, hermanos. Amén. Aunque venga el anticristo y sean perseguidos los judíos en la segunda parte de la tribulación, o en la gran tribulación que le llaman, la palabra, de todas maneras el Señor les dará la victoria a su pueblo Israel cuando ellos lo acepten como su Mesías, como su Salvador. Termino, hermanos. Jesús regresará por segunda vez y entrará nuevamente a Jerusalén. Pero esta vez ya no va a entrar en un pollino, hermanos, porque vino manso y humilde la primera vez, pero la segunda vez viene como guerrero, viene como Rey de Reyes, como Señor de Señores, y dice que gobernará las naciones con vara de hierro. Vamos, leemos Zacarías 14, 3 y 4, y Apocalipsis 19, 11 y 15, y con esto terminamos, hermanos. Zacarías 14, versículos 3 y 4, dice así: después saldrá Jehová, Yahvé, o el gran yo soy, y peleará. ¿De dónde va a salir Yahvé? Pues de su trono, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Dónde comenzó la historia, hermanos? De la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en el monte de los olivos, bajando. Ahí estaba la entrada de oriental, o la puerta de la hermosa que dice la Escritura, ¿sí? Donde Juan sanó a un cojo, Juan y Pedro sanaron a un cojo. Todavía estaba abierta esa puerta, porque hay otra escritura en Ezequiel que dice que esa puerta se cerraría posteriormente, porque había pasado por ahí el Rey de Gloria, el Mesías Salvador. Esa puerta la cerraron los musulmanes después de que construyeron la mezquita en el año 700 después de Cristo. En el año 800 la cerraron para proteger a esa entrada al templo, a esa mezquita, y está cerrada desde entonces. Si ustedes van a Jerusalén, van a ver que la puerta oriental está sellada, porque así está profetizado.
Cuando dice la palabra que Jesús entrará y regresará, dice, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está en el frente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y leemos en Apocalipsis 19, versículos 11 al 15, dice así la Escritura, hermanos, hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre enseño, hermanos, si en la primera venida hay más de 300 profecías que se cumplieron de su primera venida, pues quiero decirle que hay muchas más profecías hablando de la segunda venida de Cristo. Entonces, si se cumplieron todas las profecías sobre la primera venida de Cristo, ¿por qué no se van a cumplir todas las profecías sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Claro que se van a cumplir. 19, 11 al 15 dice, entonces vi el cielo, dice Juan, entonces vi, el apóstol Juan, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Amén. Jesús viene a juzgar y viene a pelear, hermanos, en esta segunda venida. Y esta segunda venida sí viene en un caballo blanco. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían. ¿En qué? En caballos blancos. Nosotros seremos parte de esos ejércitos celestiales, hermanos. Vienen los ángeles, pero viene también la iglesia con Cristo. De su boca sale una espada aguda. Es simbólico, amén. La palabra de Dios se entiende, y el Apocalipsis se entiende literal, pero también tiene muchos símbolos, y este es uno de ellos. Para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Esa es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿triunfó Jesús al entrar a Jerusalén? Claro que triunfó, hermano. Denle un aplauso a nuestro Señor Jesús. Aleluya, y vamos a darle gracias a nuestro Rey, a este bendito Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos, que entró a Jerusalén hace 2000 años como Rey. El Rey de Reyes y Señor de Señores, nadie se lo quita, hermanos. Aunque haya sido desechado, aunque haya sido crucificado, aunque haya sido muerto, Él sigue siendo el Rey de Reyes. Amén. Gloria a Dios, y esperamos su venida, hermanos. Y yo les puedo asegurar que Cristo viene pronto. ¿Cuándo? ¿Qué día? No lo sabemos, dice la palabra, pero por las señales, por los tiempos que nos ha tocado vivir, Cristo viene pronto. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias, Señor. Vamos a ponernos en pie, hermanos, en señal de gratitud, de alabanza, en señal de adoración, de reconocimiento al triunfo, a que Jesús sí triunfó, hermanos. Jesús es un triunfador. Jesús es el Rey de Reyes. Si tú quieres triunfar en la vida, hermano, tienes que hacer a Jesús tu Señor, tu Salvador, tu Mesías, tu Dios, tu Rey. Amén. Tienes que aceptarle, tienes que recibirle, tienes que doblegarte delante de Él. Dice la palabra, toda rodilla se doblegará un día delante del Rey, delante de Jesús.
Aleluya, gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido de discernir, de aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres un triunfador, Señor. Gracias que triunfaste, Señor, que nos diste la victoria. Gracias por entrar esa vez a Jerusalén, Señor. Gracias por venir a Jerusalén a cumplir tu palabra, a cumplir tu profecía. Gracias, Señor, porque entraste como un cordero, Señor, para ser inmolado. Tú sabías que te iban a matar en ese lugar, Señor, pero lo hiciste por amor, Señor, por amor de nosotros, por amor de tu iglesia, Señor. Dice tu palabra, Señor, que verás el fruto, Señor, y estarás saciado, Señor. Gracias porque somos ese fruto, Señor. Gracias por mi hermano Gleason, Señor, que ha compartido tu palabra 42 años, Señor, y muchos se han convertido, Padre, a ti. Gracias por este fruto de mi hermano, Señor. Nosotros también queremos llevar fruto delante de ti como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor. Gracias, Jesús. Estamos listos, preparados, Señor, para tu venida, Señor. Gracias, Señor, porque tú vendrás pronto, Señor. Y dice la iglesia, ven. Y dice el Espíritu Santo, ven, ven, Señor Jesús. Gracias, Señor. Bendito Dios, estamos viviendo tiempos gloriosos, tiempos de bendición, y estamos esperando tu segunda venida, Señor. Y tu pueblo Israel, Señor, tú lo estás preparando para tratar con él, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque pronto estaremos contigo allá en los cielos, Señor. Tú te llevarás este templo de tu Espíritu que somos nosotros, tu iglesia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.